Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te estén de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre que es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vamos allá Aries, empezamos por una carta de paje de copas, tu carta. El ermitaño que representa el signo de Virgo y 3 de bastos. Vamos allá, signo de Aries, ¿vale? Es una lectura que claramente va a ser general y tú ya la aplicas a tu situación. A lo mejor esto te aplica en el ámbito laboral o sentimental, ¿vale? Que por eso cada uno ha de aplicar esta lectura a su situación. Aries, comencemos y por lo que se está viendo es una lectura como recordatorio, es una lectura que te está hablando mucho como de tú a tú. Mira, empezamos con una energía de paje de copas y una energía, un arquetipo, vamos a decir, que representa a una persona, una energía de paje de copas, nos viene a hablar de esa persona que a veces actúa de manera, pues vamos a decir, no muy seria o sencillamente que se piensa que la gente que la rodea no es muy seria, ¿vale? Que a lo mejor por lo que estamos hablando aquí de una persona que tú tienes a tu alrededor con la que tienes que solucionar algún asunto, ya sea pues cualquier asunto, como te he mencionado, aplícalo a tu situación. Y probablemente como que se toma sus ocupaciones o tareas o esa cosa que tiene que cumplir con Aries, que se piensa, bueno, como que no le vas a obligar o sencillamente como que no ibas a repetirle cierta cosa, no sé si me entiendes, pero como que esta gente, como que se toma la gente que hay a su alrededor como, no pasa nada, ¿vale? Es una energía así, por lo tanto, signo de Aries, que probablemente este es ese tipo de mes en el que hay mucha energía de fuego que se mueve muy rápido y da, vamos a decir, buenas cosechas. Por lo tanto, tus acciones van a tener buena cosecha, tus acciones pues van a tener ese peso energético. Pero si hay algo a tu alrededor así, pues mira, por lo que se está viendo aquí es una persona que a lo mejor está regresando a tu vida después de haberse ido, porque a lo mejor estaba lidiando con alguna situación laboral, económica o sencillamente que se retiró y de repente pues como que está regresando así pues queriendo reconciliarse, este regreso, este acercamiento. Yo por lo que estoy viendo que para algunos de vosotros también es una persona que se te está acercando después de cierto silencio, que puede que no tengas nada con este hombre o con esta mujer todavía, pero que es alguien a tu alrededor que se deja llevar por sus emociones en una situación muy seria. Es una situación que necesita de cierta disciplina, que necesita de cierto cumplir, ya que hay alguien como que no está cumpliendo porque es que actúan y más en sus relaciones, vamos a decir así, con la gente que la rodea, bueno, en general, no viene a ser muy cuerda, es como una energía de no pasa nada, ¿vale? Que para que veas por dónde quiero yo tirar. Disculpa, es la típica energía de una persona como que, por ejemplo, que hoy sí que tengo dinero que voy a gastar a lo loco, que mañana pues Dios ya dará. Es una energía de, bueno. Pero claro, aquí me apareces tú con tu energía, tu arcano. Claramente es una energía de, vamos, mucho más que cualquier rey, mucho más que cualquier reina, y apareces aquí al lado con una energía de paje. Por lo tanto, tú le das 1000 vueltas a esta situación, te lo digo en serio. Es una carta que está hablando de que en esta situación las cosas van a salir como tú quieres que salgan, ¿vale? Por lo tanto, tú eres el que manda en esta situación. En el caso de que te pienses que cierta persona tiene pues cierto, vamos a decir, como que te manda o como que te maneja en esta situación, te está diciendo que no, que lo que hacen es recurrir a las emociones, y cuando una energía así no está bien, empieza con cierto berrinche, empieza con esta energía un poquito inmadura, pero que tu energía me aparece aquí con mucho poder. Y de hecho yo por lo que estoy viendo, a lo mejor es como ahora es cuando empiezas a retomar ciertos asuntos que habías aparcado por el buen funcionamiento de tu situación. Por ejemplo, que te apetecía pues renovar tu coche, ahora que no lo hiciste en su día por el equilibrio económico en tu vida, y ahora pues vamos a decir como que sí que lo vas a hacer, ahora sí.
Vamos a recordar que felicidades, por cierto, a toda la gente que ya ha cumplido años, a la gente que está por cumplir, Aries, y que cumplas muchos más. Estamos hablando de unas energías de tu mes, la iniciativa, la individualidad. Tú aquí eres el que manda. Y más con la energía del ermitaño, que este mes yo te veo como realmente que sí, que hay mucho ambiente bonito, que hay mucha energía bonita a tu alrededor, pero que al mismo tiempo es como que te apetece ese, me quedo en mi casa, me quedo pues a descansar algo, pero por otra cosa, por lo que estoy viendo, signo de Aries, tú como que te estás alejando de esta situación porque realmente se te ha hecho pesada ya, ¿vale? Ya sea la actitud de una persona, ya sea una situación en la que alguien nada más que se dejaba llevar por sus ilusiones, que está muy bien, pero que cada situación necesita de su actitud, y yo por lo que estoy viendo este hombre o esta mujer aquí es que lo hace todo igual, no tiene esa obligación que digamos hacia nada ni nadie, de manera pues así terrenal no la tiene. La carta del ermitaño también nos está hablando de cambios que tú vas a estar haciendo en tu día a día que van a afectar a tu rutina, a tus quehaceres, a tu situación laboral, a tu salud, que a lo mejor que vas a cambiar de una dieta y tal, pero que es un mes en el que empiezas a hacer un poquito esas cosas que tienen que ver con el yo soy, ¿vale? Con tu signo, con tu cuerpo, con tu físico, con tu vida, y que a lo mejor que habías dejado aparcadas. Clarificando esta carta claramente aparece la misma. ¿Por qué? Porque es lo que realmente se ve, que por mucha reflexión y por mucha vuelta que le des es como que tiene una salida, nada más una salida, que es alejarte de esta gente, echarte vamos a decir como que me arriesgo, vamos a decirlo así, porque yo te veo realmente como que va a haber algo que te va a llamar mucho la atención, y te veo con mucha energía de curiosidad, mucha energía de pasión, mucha energía de me lanzo, como he dicho. Es una carta bastante bonita que está hablando de que ciertas cosas también van a salir como tú realmente quieres aquí, por lo tanto tienes que mandar en tu situación, sea la que sea. Ya sé que desde aquí se dice muy rápido, pero el hecho de que quede tu energía aquí es un muy buen augurio. Mirando hacia el Rey de Oros, hacia una situación económica muy buena, hacia una situación económica mucho mejor, en el caso de que tengas aquí esto como en una situación laboral, que hay alguien, disculpa la palabra, que te esté como torreando, que sí, que mañana, que pasado, que tal, que pascual, no va a solucionar nada, por lo tanto puede que te salga algo mucho mejor, ¿vale? Que estás recibiendo algo laboral o una mejoría de tus condiciones, o algún tipo de socio mucho mejor y serio, sabe lo que hace, el 1 y 1, 2, es una energía muy buena. También en el caso, signo de Aries, de que tú tengas aquí por ejemplo tu negocio o algo así, yo por lo que estoy viendo como que va a tener mucho éxito, pero hay que dejarse de ciertas cositas aquí. Con la energía del mago, toda esta situación que se está dando le va a dar cierta salida a tus conocimientos, pero que también que es una situación en la que te vas a manejar bastante bien, ¿vale? Porque tú ya tienes, vamos a decir, ese tipo de conocimiento, ya sea pues mediante los años que llevas haciendo esto y tal, pero es una energía de que realmente que te van a ver como muy apto. Es que vuelvo a decirte que te ha quedado aquí tu arcano, es una energía buenísima. Este mes, durante este mes, cuidado con las jaquecas, ¿vale? Lo que es la cara en general, ¿vale? Ya sea por, no sé, porque hace calor, porque hace, no sé, hay que, signo de Aries, si hay algo que no está bien, visita al médico, obvio. Vamos a sacar estas cartas, ¿vale? Porque es como la lectura del mes, vamos a decir, la situación que se mueve mucho, que va a marcar tu mes. Que tenemos aquí el nodo sur. ¿En qué signo? Ay, santo Dios. Aries, como siempre te recomiendo que le eches un ojo a la lectura del signo de Libra, como es vamos a decir, tu signo opuesto, que por algo está allí, ¿vale? Que le eches un ojo, porque a veces viene a explicarte cosas y te habla de cosas que no aparecen ni aquí, ¿vale? En Géminis, la novena casa. Claramente aquí tenemos las energías de viajes largos, ¿vale? Que tenemos las energías
vamos a decir también de querer evolucionar y mejorar de tus habilidades. Es un mes en el que se te está viendo o buscando cierto conocimiento espiritual, un conocimiento bastante bonito que te va a funcionar súper bien, pero que esto es como arrancar de raíz, porque que regresamos a lo mismo. El yo soy, vale, desde la individualidad, y esto que tiene mucho que ver con las cosas que viviste de pequeño, las cosas que te han inculcado, ya sea como religión, ya sea como lo que sea. En el ámbito espiritual, signo de Aries te está hablando. Lo que te dice aquí es como que no va a haber ese léxico a la hora de explicar cómo vienen a ti ciertos conocimientos, ciertas revelaciones, que por eso te he dicho antes, es un mes en el que realmente hay mucha espiritualidad muy alta, pero que al mismo tiempo hay cierta dualidad. Es como que a lo mejor sí que está esa recepción o esa receptividad, pero al mismo tiempo es como la parte tuya queriendo explicar todo este tipo de cosas. Bueno, lo que te dice, busca lo que quieras, porque aquí no lo vas a hallar. Hay cosas que son así, que hay cosas que sí que hay una explicación muy lógica, pero a veces hay muchas cosas, muchísimas, que no tienen ninguna explicación. La fe. A nivel, así vamos a decir, de tu mente, puede haber cierta ansiedad puntual porque aquí hay algo que no se está recibiendo, cierta comunicación, ¿ok? Alguna ley, algún tipo de papeleo, algún documento en tu lectura individual, o sea, en tu lectura diaria de hoy ya te quedó algo así similar, como que no iba a haber novedades por unos días, ¿ok? A lo mejor es tu energía actual o es lo que se manifiesta en estos siguientes días. En el plano físico, vale, yo te veo un poquito hinchado de la barriga, que puede a lo mejor que tengas que visitar el médico que te recete algo con el fin de hacer cierta depuración o cierto detox o algo así. Y realmente es como que quieres hacer muchas cosas, a la vez, y aquí no se aconseja eso, signo de Aries, poco a poco, una a una, las cosas es que van a irte muy bien, porque es que esto viene a ser una lectura, vamos a decir, kármica, pero que al fin y al cabo es vamos a decir, es lo que vienes a recoger a partir de cierta acción que ya tomaste antes, ¿vale? Ya sea un tipo de cambio de dieta, ya sea lo que sea. Vamos a ver, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, como que te veo queriendo llegar a ser alguien un poquito más lógico, más objetivo, y como que lo generalizas, cosa que bueno, que no está ni bien ni mal, cada uno hace lo que quiere y lo que le da la gana, pero ya te digo que hay cosas que no tienen mucha explicación. Como siempre, signo de Aries, yo te acerco el sigilo y tú le haces pues una foto, vale, que este es tu sigilo angelical del mes de abril, que se activa igual que los sigilos normales. Signo de Aries, en el caso de que no sepas cómo se hace, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Claramente Aries, con este tipo de sigilo pues no hace falta que sea, vamos a decir, que seas una persona que va a la iglesia, que reza y tal. Al fin y al cabo es un guía, al fin y al cabo es una energía alta, vamos a decir la más alta que hay. Te ha quedado Metatron, ¿vale? Qué mejor que eso. Para la gente que viene desde hace unos días atrás, un tiempo rezando, visualizando, lo que sea, te está diciendo que vas a ver el milagro o vas a ver realmente, te van a dejar ver lo que ha significado esa fe en tu vida. A lo mejor que tuviste mucha fe, mucha ilusión, queriendo hacer algo, queriendo pues empezar algo en la vida, y vas a ver que esa fe ha valido la pena, te ha funcionado, a pesar de que a lo mejor ha habido pues mucha corriente, ha habido pues mucho viento a tu alrededor. Es como que tú te has quedado aferrado a tu fe, ¿vale? No digo que no, o sea, hay gente que duda en un rato, pues no sé, de bajón, lo que sea, cosa que es muy de humanos, pero al fin y al cabo viene a ser esa duda de la mente, porque yo veo que aquí hay una convicción espiritual, emocional fuertísima. Por lo tanto, actívalo. La adoración viene a hablarnos pues de amar más que de rezar, porque sí, porque es lo que me han explicado, ¿no? Aquí hablamos de una energía de amar lo que uno hace, y realmente como hablar de cierta energía divina de manera muy agradable, muy bonita. Aquí hay amor, ¿vale? Por lo tanto es lo que vas a estar recibiendo, y lo vas a estar recibiendo de una manera que te va a encantar, como que vas a ver que el camino está siendo muy ligero, abierto y fácil. Antes de que se me olvide, este sigilo se activa. Mientras tú estás activando este sigilo, llevas tu atención a tu chakra coronilla y dices,
tu mente o a voz alta, da igual, He, H-E-E, ¿vale? Ese, vamos a decir, es ese tipo de sonido que te va a alinear con esa energía de adoración. Una lectura fantástica, una lectura de que realmente deja ver claramente cómo absolutamente todo se puede a pesar de las dificultades, a pesar de las piedras que hay en el camino, cosa que es normal porque así es la vida, ¿vale? Entonces, pues esta ha sido tu lectura, Aries. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries.